Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que siguen esta red social ASD Speakers? Esta red social está dedicada a compartir información confiable de grandes expertos, médicos y profesionales de la salud adventistas del séptimo día. Y el día de hoy vamos a tratar el tema el glaucoma. Tenemos aquí a un experto. Él es el doctor Oscar Carreón. Él es oftalmólogo, pero también es experto en el tema de glaucoma. Él ha tenido cargos muy importantes, tanto nacional como localmente, ha tenido presentaciones en congresos, sobre todo exponiendo este tema de glaucoma. Y pues, quién más calificado para explicarnos el glaucoma que el doctor Oscar Carreón? ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a esta entrevista. Ismael, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias por abrir el espacio y darme la invitación. Muy contento. Y bien, quisiera empezar con esta pregunta. Al hablar de los motivos de consulta más frecuentes con un oftalmólogo, ¿cómo qué lugar ocupará el glaucoma? Y ahorita nos explicas qué es. Creo que el glaucoma debe estar ocupando un cuarto o quinto sitio en Mm. la demanda de consulta. Evidentemente, en este momento el ojo seco es el factor posiblemente número uno de consulta. Y por ahí se van mezclando los asuntos refractivos, catarata, retinopatía diabética, etcétera. Y el glaucoma debe estar en el cuarto o quinto sitio, más o menos. Entonces sí está dentro de los primeros 5 motivos de consulta que cualquier oftalmólogo puede ver, y claro, los especialistas como tú, pues creo que es más frecuente. Pero explícanos, ¿cómo podemos entender qué es el glaucoma? ¿Qué está pasando adentro del ojo? El glaucoma forma parte de una serie de familias, es una serie de familias de enfermedades, todas de naturaleza muy silenciosa. Realmente, si el glaucoma diera molestias, por lo menos de manera más temprana, posiblemente sería un factor más común de consulta del que lo es. Su diagnóstico es prácticamente un hallazgo en la consulta. El paciente viene por otras razones y nosotros lo encontramos aquí, ¿verdad? Pero es una entidad muy común y lo más preocupante es que es una de las principales causas de ceguera no reversible en el mundo. Por lo tanto, ha causado en nosotros mucha preocupación por darle la atención debida. Bien, entonces quiere decir, porque lo entendí así, que una persona puede tener glaucoma y no darse cuenta porque, como dijiste, no da síntomas tempranamente. Efectivamente, las personas pueden estar años con el problema sin darse cuenta, hasta que no se detecta de una manera ya grosera en el consultorio, algunas veces ya con menos margen de maniobra para poderlos atender. Pero sí es bien importante entender esto, ¿verdad? No comenzó con una comezón o comenzó con un dolorcito o algo por el estilo. Cuando las molestias en el glaucoma aparecen, es porque el estadio de la enfermedad ya está muy avanzado. ¿Qué personas o qué factores podemos tener nosotros como personas para tener más posibilidades de tener este glaucoma, y por lo tanto tendríamos que estar más al pendiente de nuestra salud ocular? Como todas las enfermedades, hay ciertos factores de riesgo, hay ciertos factores que nos pueden alentar y en sociedades avanzadas, como debe ser la nuestra, ¿verdad? Debemos estar percatados de ellos. Las personas mayores de 40 años, las personas que han tenido el antecedente de haber tenido un familiar con glaucoma o que algún familiar se quedó ciego por causas no explicadas, ¿verdad? O las personas que padecen miopías altas, mayores de -2 dioptrías, o personas con hipermetropías presbitas, todos ellos deben de estarse checando anualmente para ver que no tengan la enfermedad. Pero son factores de riesgo, ¿verdad? Hay factores genéticos, factores de estilo de vida que es bien importante que nosotros podamos atender. El glaucoma no tiene una prevención primaria, es decir, no hay algo que podamos hacer para evitar tener glaucoma, pero sí existe prevención para las consecuencias del glaucoma. Ok, entonces tendríamos que anticiparnos, como dijiste, si tenemos algunos factores de riesgo, y los hemos explicado en otras entrevistas. Hay factores de riesgo que podemos modificar, como hemos hablado del estilo de vida, y tenemos unos que no podemos modificar, como dijiste ahorita, la herencia. Entonces, si mi mamá, si mi familiar cercano ha tenido glaucoma, ese factor no se puede modificar, y ahí tendremos que parar antenas, ¿no? Para estar al pendiente de nuestra visión.
Efectivamente así es, Ismael, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que mantener cercanía con el profesional que conoce de estas cosas, ¿verdad? Además, nuestro profesional debe de tener comezón de buscar la enfermedad. Algunas veces vamos con el doctor porque nos salió un sangradito en el ojo, porque tenemos que cambiar los anteojos por cualquier otro motivo, ¿verdad? Y forma parte del estudio que un profesional bien calificado y certificado hace, el buscar esto, ¿verdad? Y es bien importante porque cuando nos lo encuentran, tiende a producir en nosotros un shock, porque no estábamos esperando escuchar una noticia de este tipo y de pronto que nos digan que tenemos una enfermedad que nos puede dejar ciegos, ¿verdad? Pues inmediatamente produce pánico en nosotros y tenemos que moderarnos, confiar en nuestro profesional médico y si por alguna razón existe alguna duda o confianza, pues siempre existe la oportunidad de pedir una segunda o una tercera opinión con relación al tema. Bien, en este caso, yo quisiera preguntarte para aclarar el concepto. Tú más o menos mencionaste algo de una edad de 40 años. Entonces sería recomendable que los que andamos rondando esa edad o los que ya la pasamos hace algunos años, vayamos a buscar al oftalmólogo para verificar si lo tenemos, porque como dijiste no se puede evitar, pero sí hay que detectarlo a tiempo. ¿Los 40 años será el punto de corte o cómo está la recomendación? Como todo en medicina es una medida arbitraria que tomamos, como ¿por qué no 39? ¿Por qué no 42? ¿Verdad? Etcétera. Simplemente tenemos que tener un punto de corte a partir del cual actuar. Existen personas que tienen lo que se llama un glaucoma juvenil, que son vestigios de glaucomas congénitos que pueden afectar a edades más tempranas, pero en general estos son padecimientos más de edades medias a edades avanzadas. Medir la presión intraocular, o sea, la presión del ojo que hay adentro del ojo, que no tiene que ver directamente con la presión de nuestro cuerpo, es otra presión para la cual el oftalmólogo tiene aparatos especiales para hacerlo. Es una maniobra importante que nosotros tenemos que usar. Pero tú dijiste algo más relevante. Es un asunto de cultura general la medicina preventiva. Estamos acostumbrados a la medicina curativa, es decir, cuando ya tenemos el problema encima. Pero hay muchas enfermedades que hoy en día padecemos. Nosotros nos podemos anticipar un infarto de miocardio, nos podemos anticipar un accidente cerebrovascular simplemente cuidando alimentación, cuidando peso y cuidando nuestra presión arterial, ¿verdad? Pero tendemos a acudir hasta cuando ya tenemos el problema encima. Es un asunto de medicina preventiva, de cultura general y de educación personal. El tener y el usar de prevención para nuestra salud. Esta es una de ellas. Muy bien, totalmente de acuerdo, hay que ser más responsables con nuestra salud y esa es la intención de esta red social, de compartirles a las personas información que les permita tomar buenas decisiones en el cuidado de su salud. Y doctor, estoy viendo en tu pantalla que tienes algunas imágenes y nos puedes explicar por qué ocurre el glaucoma. Es muy importante, el glaucoma es una familia de enfermedades que puede tener causas y orígenes muy diferentes. La gente tiende a creer que se trata de una enfermedad. Hace unas semanas una amiga mía recibió el diagnóstico de que tenía un cáncer de mama. Cuando otra amiga cercana que lo había padecido se enteró de eso, entonces dijo, tiene lo mismo que yo. Pues sí, era un cáncer, pero no era el mismo tipo de cáncer. Igual sucede con el glaucoma. El glaucoma es una serie de enfermedades que pueden ser más de 20, 25 variedades diferentes y que todas tienen un tratamiento distinto, aunque algunas tienen un común denominador. Lo que yo les estoy presentando aquí en la gráfica es la zona del ojo donde se generan o donde se producen los líquidos que alimentan nuestro ojo. Hay que recordar que la mayor parte de nuestro globo ocular es transparente y es hueco, ¿verdad? Es relleno por un humor que se llama humor vítreo en la parte de atrás y en la parte de adelante por un humor que se llama humor acuoso. Esos líquidos alimentan las estructuras que tenemos adentro de nuestro ojo, que son transparentes. Ahí podemos ver en la parte más inferior cómo empieza la línea amarilla a fluir. Y es la línea, el cuerpo ciliar, el lugar donde se producen en nuestro ojo ese líquido. Y ese líquido va a rodear el cristalino y va a pasar a través de la pupila, la zona oscura que tenemos en nuestro ojo, hacia la parte de adelante del ojo y se va a drenar.
La zona de diferencia que hay entre donde se produce el humor acuoso y donde se drena es muy chiquita, como ustedes podrán ver, Sí. muy pequeña. Pero ese ángulo camerular es un ángulo muy importante en el tratamiento de glaucoma. Hay muchas personas hoy en día que tienen una variante de glaucoma que le llamamos de ángulo abierto. Esa variante es una variante donde la presión ocular es solo uno de los factores de la enfermedad, pero hay otros factores que aún todavía no terminamos de entender. ¿Por qué es importante la presión? Porque ese es el único factor que nosotros podemos controlar como médicos. Los demás factores están fuera de nuestro alcance. Okay. Pero hay otro grupo de enfermedades que también se llaman glaucoma, que tienen que ver con que en ese ángulo se estrecha la salida de los líquidos del ojo, se tapa, se bloquea. Y al bloquearse se acumula el líquido que produce y puede producir también un daño hacia la parte de atrás. De manera que todas las variedades de glaucoma de alguna manera están emparentados con lo que sucede en ese triangulito que ustedes pueden ver, con la línea amarilla donde la zona que produce el humor acuoso y la zona donde se drena el humor acuoso. Y para nosotros es muy importante en el examen determinar qué compromisos cada persona tiene, si los ángulos están abiertos, si están cerrados, si la presión está elevada, está baja. Hay glaucomas que se llaman de presión normal, es decir, la presión no está elevada, pero producen daño. Y entonces nosotros, con base a esa información, tomamos las decisiones pertinentes para el tratamiento del paciente. Entonces me queda claro que cuando una persona recibe el diagnóstico de glaucoma, tendrá que ser, voy a decir así, subclasificado para ver qué tipo de alteración o condición está adentro de ese ojo, inclusive pues qué tan abierto o cerrado esté ese ángulo que nos estás explicando. Fíjate lo relevante de lo que estás comentando, Ismael, y es muy importante, porque somos subclasificados. Entra una etiqueta, es inevitable. En medicina siempre nos tenemos que etiquetar para hacer la mejor práctica médica. Entonces, una vez que te etiquetamos, sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir. No es un asunto de adivinación, no es que mi médico es adivino o es muy acertado, es ciencia. Y entonces, al hacer la subclasificación, encontramos, y a mí me ha sucedido aquí en el consultorio, que de pronto viene un paciente y me dice, oiga, yo vengo porque usted está tratando a mi familiar o a un amigo, etcétera, etcétera. Y de repente cuando viene la segunda o tercera cita, ¿por qué a mi familiar lo está tratando con gotas y a mí me está proponiendo una cirugía? Porque no es el mismo glaucoma. ¿Sí me explico? O sea, tu glaucoma puede tener, aún entre familiares, puede tener un tratamiento de abordaje diferente, según el momento en el que te diagnostico. Entre más tarde te diagnostico, mis maniobras tendrán que ser más agresivas que cuando es más temprano. Sí, inclusive me imagino que entre un familiar y otro puede haber diferentes tipos de gotas, no nada más diferencia entre cirugía y gotas, ¿no? Aún en las gotas hay diferentes gotas para iniciar el tratamiento de glaucoma y las condiciones de salud general preexistentes. Por ejemplo, uno de los medicamentos más usados, el beta bloqueador timolol, que tiene más de 50 años de estar vigente como un medicamento para el glaucoma, no lo podemos dar en pacientes cardiópatas o con problemas de restricción de enfermedad pulmonar restrictiva porque puede agravar la enfermedad. Entonces tendríamos que usar otro medicamento. Entonces sí, se individualiza al paciente de acuerdo a sus factores de riesgo para poderlo ayudar. Evidentemente, esto es bien importante. Y doctor, para entender el tratamiento del glaucoma, esta enfermedad, algunas veces les he preguntado esto a los expertos, ¿se cura o se controla? A ver, ayúdanos a entender esta parte. Una enfermedad que no se puede curar y aún con tratamiento a veces es difícil de controlar, pero es una enfermedad tratable y hoy en día tenemos muchos recursos para tratarla. Ok. Entonces, aquí quisiera derivar la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento más actual, más moderno, más novedoso que hay disponible en Latinoamérica, vamos a decir así, en esta parte del mundo? Hoy depende del tipo de glaucoma que tú tienes. Si tú tienes un glaucoma primario de ángulo abierto donde no hay otros factores, posiblemente el doctor te va a sorprender invitándote a usar un nuevo tratamiento de láser que se llama SLT por sus siglas en inglés, que se llama una trabeculoplastía láser selectiva, que es
está ahorita en boga como el mejor primer paso para empezar a tratar glaucoma. Y luego, cuando ya no se pueda controlar con esto, empezar con las gotas y así sucesivamente los siguientes pasos. Hay un punto que hay que entender con el glaucoma. No hay un tratamiento que sirva para toda la vida. Todo tratamiento de glaucoma tiene un periodo de tiempo por el que va a ser útil. Habitualmente la vida media de todo tratamiento de glaucoma es de 5 años. Todo tratamiento eficaz de glaucoma tiene una vida media de 5 años. Entonces al paciente le ofrecemos quinquenios de vista, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un paciente diagnosticado a los 50 años de edad, pues necesito ofrecerle 4 estrategias de tratamiento para llegar con vista a los 70 años de edad, ¿verdad? Entonces es muy importante platicar todo esto con el paciente desde el principio. Porque la gente se queda con la idea, es que ya me están dando tratamiento, ya la hice, ya no va a pasar nada. Y eso no es cierto, es una enfermedad progresiva, donde lo único que logra el tratamiento es reducir la velocidad de la progresión. Ya entendimos. Entonces, no es que estén dando tumbos, ¿verdad?, con el tratamiento, sino que hay diferentes etapas de tratamiento. Así es. Es importante, Ismael, porque la gente dice, bueno, es que me van a poner una válvula, ¿verdad? A veces le digo a los pacientes, espérame, yo creo que todavía podríamos trabajar con otra estrategia antes de poner un tratamiento tan agresivo, porque la válvula va a funcionar, pero va a funcionar un tiempo, no tanto tiempo. Entonces tenemos que balancear y poner muy bien en la estrategia del tratamiento cuáles van a ser los pasos. Pues queremos vender una cirugía. Bueno, se nos olvida, los pacientes no son clientes, son pacientes. Y los doctores no somos empresarios, somos médicos con un compromiso ético. Y tenemos que mirar en el mediano y largo plazo lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. Pues te agradezco mucho esta información que nos estás brindando. Y ya para ir cerrando la entrevista, doctor Óscar Carreón, me gustaría que me dijeras cuál es el mensaje que quieres que se quede en la mente de todas las personas que siguieron esta entrevista. Lo que tú mencionaste muy atinadamente al principio, el concepto de medicina de prevención, ¿verdad? El cuidarnos a nosotros mismos, no esperar a tener ya el problema encima, sino adelantarnos a él, porque seguramente nos irá mejor si lo hacemos así. Ok, entonces ir un paso adelante sería lo que recogemos de tu mensaje, ir un paso adelante con la salud de nuestros ojos. Y yo agregaría lo que dijiste, que si ya andamos rondando por los 40 y tenemos factores de riesgo, ya vamos tarde, hay que ir a sacar cita con el oftalmólogo. Y doctor Óscar, ¿quisieras compartirnos alguna red social, página web, correo, alguna forma de contacto, por si alguna persona quisiera más información, pues dónde te podemos localizar? Mi página en Facebook está al alcance, Doc Óscar Carreón. Yo no había aprendido, pero mi publicista me enseñó que Doc es la abreviatura de doctor Óscar Carreón. Fíjate, ok, también. Las cosas. Entonces mi página en Facebook es Doc Óscar Carreón, ¿verdad? Y ahí estamos publicando constantemente alguna información con relación al tema de la salud visual. Pues nuevamente te agradezco mucho los minutos que nos regalas y esperamos a los amigos que siguieron esta entrevista que esta información sea de utilidad. Como lo digo en cada video, si consideras que esta información del doctor Óscar Carreón le puede ayudar a otra persona a cuidar mejor su salud, pues compártela y así cumpliremos todos la misión de hacer una buena red de apoyo. Gracias nuevamente, doctor Óscar, y nosotros nos veremos en el próximo video.